Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ahí. Voy a hacer una aclaración. El juez de ejecución en la provincia de Tucumán, la figura del juez de ejecución en la provincia de Tucumán es creada por ley 7705 del año 2005. Y empiezan recién a concursarse los cargos a fines del año 2014. En diciembre del 2014 se concursa el juzgado de ejecución de Concepción y a posterior, en el 2015, el juzgado de ejecución de San Miguel de Tucumán. En la ley orgánica de tribunales está plasmado cómo debe funcionar o cómo debe estar constituido cada uno de los juzgados. Por otro lado, no tiene nada que ver con lo que voy a hablar enseguida, pero con la creación de los juzgados de ejecución en todo el país se ha formado la Asociación Argentina de Jueces de Ejecución Penal, de la cual soy miembro. Esto lo que nos permite a nosotros es saber cuál es la situación en general de todas las personas privadas de la libertad en todo el país, de saber cuáles son los problemas comunes que tenemos, porque hay muchos problemas que los tenemos en común en todo el país, como por ejemplo las malas condiciones de habitabilidad, lugares que están con hacinamiento, falta de atención médica, bueno, una serie de cuestiones que nosotros lo tratamos en esa asociación, que los invito a todos a que entren a la página de la asociación y vean qué es lo que trabajamos ahí adentro. Después les voy a contar lo último que estamos haciendo en el servicio penitenciario, que se ha hecho ya en otras provincias y que ahora lo estamos implementando desde ayer acá en la provincia. Bien, dicho esto, voy a empezar con la unidad 6, que es la que me han solicitado que yo dicte, y es el juez de ejecución en la provincia de Tucumán, el origen y la competencia. El juez de ejecución en la provincia de Tucumán, la figura del juez de ejecución, como ya he dicho, ha sido creado por ley 7705, que incorpora el artículo 35 bis del antiguo Código Procesal Penal de Tucumán, en la ley 6203, y que modifica los artículos 503 en adelante del antiguo Código Procesal Penal de Tucumán, dándole las funciones del juez de ejecución, las que después van a ser tomadas por el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán en el artículo 333 y en la Ley Orgánica de Tribunales en el artículo 65. Si van anotando, se dan cuenta que ahí les estoy dando la bibliografía de donde yo estoy hablando. La Ley 7705, Ley Provincial del 2005, la Ley Orgánica de Tribunales, artículo 65, y el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 333, y el antiguo Código Procesal desde el artículo 503 en adelante. La competencia del juez de ejecución es la competencia material del juez de ejecución es en las cuestiones relativas a la ejecución de la pena privativa de la libertad o de la pena en sí misma, que eso es algo que muchas veces no lo tenemos claro. ¿Por qué razón? Porque hay penas que son dictadas en forma condicionada a una serie de reglas de conducta que la persona debe cumplir. Por eso, el juez de ejecución también controla las ejecuciones condicionales. En las solicitudes de libertad condicional, esto hace una parte en la ley orgánica y también en la ley de creación de los juzgados de ejecución, y pone en el segundo punto, o en el segundo inciso, la solicitud de libertad condicional, cuando en realidad tendría que haber puesto sobre todos los beneficios que correspondan a la ejecución de la pena. En las cuestiones referidas a la observancia de todas las garantías incluidas en la Constitución Nacional
y de la provincia y en los tratados internacionales con relación al trato a brindarse a las personas privadas de su libertad, sean imputadas, procesadas o condenadas. ¿Qué significa esto? Significa que yo también tengo obligación de ver cómo están los procesados. Bueno, en cierto aspecto sí, porque si yo hago una visita carcelaria y en esa visita tomo conocimiento que hay un interno procesado que está siendo torturado o que tiene algún tipo de menoscabo en su, que lo están no solamente torturando, sino que su detención le está produciendo gravámenes que no tienen que ver con la pena. Yo tengo que hacer el habeas corpus correspondiente y evitar que eso siga así, o denunciar si es un apremio ilegal. O sea, tengo que tomar medidas. No tengo que tener una actitud pasiva. Ya ha pasado en algunos casos, en la unidad 3, en que he llegado a la unidad 3 y he visto gente que estaba en una celda de castigo o estaba en rincón con esposas, y en ese caso se han hecho las denuncias correspondientes y el defensor, con la denuncia hecha por el juez de ejecución, en este caso por mí, han iniciado los habeas corpus correspondientes y se han solucionado ese tipo de problemas. Con lo cual, en ese aspecto, el juez de ejecución tiene también la obligación de intervenir en beneficio de los procesados. En los incidentes y cuestiones suscitadas en la etapa de la ejecución, esto es, en todos los incidentes, ya sean de beneficios, que ustedes saben que a partir del periodo de prueba, mitad de pena, empiezan los beneficios con salidas transitorias, semilibertad. Les hago una aclaración acá: salida transitoria, semilibertad están en un plano de igualdad. Es decir, llegamos al periodo de prueba, mitad de pena, y en ese punto tenemos derecho a la semilibertad y a las salidas transitorias. Puede ser que empecemos por las salidas transitorias, puede ser que empecemos por la semilibertad. El no tener las salidas transitorias no implica no poder tener la semilibertad. Hay gente que no tiene una familia para visitar o no tiene un lugar a donde ir para estrechar vínculos, pero sí tiene un trabajo. Entonces no le puedo negar la posibilidad de trabajo si él no ha tenido vínculos. En esta época, en este momento que estamos viviendo de pandemia, estamos viviendo una situación especial porque no se ha podido probar la autodisciplina de las personas en el ámbito externo porque no podíamos salir. Entonces, en este caso, hemos tenido ese problema y hemos tenido que habilitar otra forma, que ha sido la prisión domiciliaria, para poder hacer que puedan trabajar y que pasen a tener el domicilio en el lugar de trabajo para evitar la circulación y evitar así el contagio del virus a las personas que están privadas de libertad y que siguen ahí privadas de libertad. En los recursos contra sanciones disciplinarias, este es otro incidente más. O sea, si hay una sanción disciplinaria porque el interno ha cometido una falta, ya sea leve, media o grave, la autoridad penitenciaria tiene la obligación de comunicar al juez de ejecución y a la defensa. Y la defensa tiene que intervenir sí o sí en la toma de declaración del interno. La defensa puede ofrecer testigos y esos testigos deben ser escuchados y tienen que ser escuchados en presencia de la defensa también para evitar posibles nulidades posteriores. Que en la realidad la mayoría de las sanciones del servicio penitenciario terminan en una nulidad justamente porque no se cumplen con los artículos 12, 13 y 14 del procedimiento del Reglamento General de Disciplina para internos procesados y penados del servicio penitenciario. Otra competencia del juez es en las medidas de seguridad aplicadas a mayores de 18 años de edad. Esto es, las medidas de seguridad para las personas que no son imputables y no pueden ser condenadas porque no son punibles, pero el juez de juicio le ha puesto una medida de seguridad, ya sea una internación
una internación en una institución o una internación domiciliaria con un tratamiento específico, y en ese caso también es competencia del juez de ejecución el control de esas medidas de seguridad y ver cuándo esa persona deja de ser inimputable o está en condiciones de externación y la debe dar también a la externación, es decir, debe resolver la externación. En este punto en particular, la verdad, nunca he recibido en el juzgado un incidente con medida de seguridad. Y es grave decir esto porque hay gente que está internada desde hace más de 10 años algunas, por ejemplo en el Obarrio, y yo sé de una sola persona que hasta acá no puede encontrar el legajo porque era del sistema anterior. O sea, que en este caso se está perjudicando, están en peores condiciones personas inimputables que las personas que han tenido una condena y han podido ir al servicio penitenciario. El tratamiento de dados y demás entidades afines. Esto es, los liberados condicionales. Una vez que termina la condena, el juez de ejecución cesa en su competencia. Sí debe continuar el patronato de internos y liberados con el acompañamiento a esa persona. ¿Por qué? Porque el patronato debe saber dónde va a vivir, con quiénes son las personas con las que va a vivir, porque a lo mejor ese mismo núcleo donde va a vivir es el núcleo que lo ha llevado al delito, o por ejemplo cuando hay una persona que tiene adicciones graves y en ese mismo lugar hay gente con adicciones de la misma manera. O sea, el patronato de internos y liberados tiene que hacer el acompañamiento posterior al agotamiento de la condena. En la extinción o modificación de la pena con motivo de la vigencia de una ley más benigna. ¿Qué significa esto? Sabemos que por el artículo 2 del Código Penal, la ley aplicable siempre es la ley más benigna, conforme a nuestro derecho penal. Entonces, si a una persona por un delito X se le ha condenado a una determinada cantidad de años y posteriormente por ese mismo delito hay un cambio en el Código Penal y hay una pena menor, el juez de ejecución tendrá que intervenir siempre hoy con el nuevo código, con el proceso adversarial, a pedido de la defensa, podrá intervenir, o a pedido del interno, podrá intervenir para la extinción de la pena, de esa pena si es que ya está extinta, o la conmutación si es que no está extinta, o sea, y ordenar un nuevo cómputo. No es lo mismo que la fijación de pena. En este caso yo estoy hablando de una ley penal más benigna. Si hubiere una modificación en el Código Penal sobre el quantum de la pena para un determinado delito, en ese incidente también debe intervenir el juez de ejecución. O la Doctora, modificación, ¿sí? disculpe, ahí Bartolomé le quiere hacer una pregunta. Sí, no hay Buenas problema. ¿Es tardes, posible? tengo Sí, sí, no hay problema. una duda sobre lo que estaba hablando. ¿Se puede hacer de oficio también o sí es a pedido? La fijación de la pena se la hace de oficio. En realidad yo no actúo de oficio porque ya he tenido recusaciones. Entonces, lo que se hace, el personal del juzgado, para evitar esas recusaciones, teniendo en cuenta que soy la única juez de ejecución, y que después empiezan a reenviar a los jueces del colegio y después de mucho tiempo tiene que volver a mí. Entonces, para evitar ese desgaste, lo que hacemos es, sí lo puede hacer, legalmente lo puede hacer. El problema es que tenemos recusaciones de alguna de las partes, entonces lo que hacemos es, los funcionarios del juzgado de ejecución toman conocimiento y por nota actuarial mandan a ambas partes. Entonces, ahí es cuando la parte interesada, que en este caso sería la defensa, pide la audiencia para resolver esta incidencia. No sé si queda claro.
¿Queda claro o no? Bartolomé. Sí, sí, muchas gracias. Bien. Con respecto a la fijación de pena, es diferente. La fijación de pena sí puede ser de oficio por el juez de ejecución en las penas perpetuas. Y de hecho lo he hecho, ya se lo ha hecho y está en trámite 2 expedientes de fijación de pena que estoy esperando que se resuelvan para poder seguir intentando en otras causas. En este caso, la fijación de pena, lo que se hace es llamar al defensor o liberar una cédula al defensor a fin de que remita todos los antecedentes que tiene del interno, con ese escrito del defensor, libramos un oficio al servicio penitenciario para que remita conducta, concepto y dictamen del Consejo Correccional, y se hace un expediente aparte, un incidente aparte, y se lo remite al Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo remite a la Corte, bueno, es un trámite largo a seguir. Pero les vuelvo a aclarar, no es lo mismo la extinción o modificación de la pena en el caso de un cambio, de una modificación de una ley más benigna, que la fijación de pena. Son 2 cuestiones diferentes. Quiero que me digan si lo entienden a esto. ¿Queda claro este punto? Son 2 cosas diferentes, la fijación de pena y la extinción o modificación por una ley penal más benigna. ¿Está claro? Ahí en el grupo, doctora, privado que tenemos, están poniendo de que no lo han entendido. A ver, le pongo un ejemplo de lo primero. Por ejemplo, en enero de este año, el aborto, algunas situaciones de interrupción del embarazo han pasado a ser legales. Entiendo de que no hay ninguna mujer condenada por el delito de aborto, pero en la hipótesis de que una mujer que hubiera interrumpido su embarazo en las 5 primeras semanas en el 2019 y hubiera recibido una condena, ¿qué es lo que debería suceder? ¿Qué es lo que debería suceder en febrero, marzo del 2021, ya vigente una ley más benigna? En ese caso, la defensa tiene que pedir la extinción de la extinción de la pena. La extinción de la pena y la libertad inmediata. Usted no lo puede hacer de oficio. Ejecución, sí, pero te digo, no lo hago de oficio porque evito recusaciones. Bien. Porque la defensa, ponele, la defensa no en este caso, pero el Ministerio Público Fiscal me va a decir, usted ha prejuzgado, está gestionando intereses de partes. Entonces, para evitar, por una cuestión procesal, para evitar eso, lo que se hace es notificar a la defensa para que la defensa actúe. Y la defensa presenta el escrito. ¿Está? Es una cuestión procesal. Para evitar recusaciones. Está clarísimo. Usted es jueza de garantía y lo podría hacer perfectamente de oficio, desde el punto de vista legal. Lo puedo hacer. Por una cuestión de practicidad. Legal lo puedo hacer. Por una cuestión de practicidad, levanta el teléfono y, o comunica a las partes a los efectos que se expidan. Comunicamos por cédula a las partes. Se comunica por secretaría, por cédula a las partes. Entonces, nos evitamos que cualquiera de las partes a las que no le convenga me diga, no, la doctora prejuzgado la recusamos. Y yo tengo que aceptar la recusación. ¿Y el segundo supuesto, el tema de fijación de pena? El segundo supuesto es fijación de pena. Yo la puedo hacer de oficio, la fijación de pena. Yo tengo un interno con una pena perpetua que, a mi entender, es un interno que ha entendido ya lo que significa la pena, ha entendido el daño causado, tiene una adherencia subjetiva a la pena, al convivir diario dentro del servicio penitenciario, y en ese caso yo considero que esa persona está en condiciones de que se les fije una pena. O sea, hay casos muy puntuales en que la ley, el código penal tiene o es absuelto o es perpetua. Eso lo sabemos. No hay un punto medio.
Entonces, lo condenan a una condena perpetua y después el interno demuestra en su vida diaria que ha tenido una evolución muy favorable y que ha entendido muchas cosas que a lo mejor antes no, y es viable la fijación de la pena. El juez de ejecución, como tiene contacto con los internos, entonces el juez de ejecución puede hacer el incidente de fijación de pena, porque es un incidente, es un mini juicio dentro del incidente de la ejecución. Porque, como digo, es pedir informes a la defensa, informes al servicio penitenciario, armar un expediente y llevar a casa de gobierno, que eso lo llevo yo. Entonces sí se puede hacer en forma, sí lo puedo hacer de oficio. ¿Eso ya lo hizo Ahí queda usted, claro. doctora? Ya lo he hecho, en 2 casos. Qué bueno. Tengo 2 casos que estoy esperando que se resuelvan. Perfecto. Desde el 2003 que el Ejecutivo no da fijación de pena, el 2003 ha sido la última vez y le corresponde por la Constitución provincial al Ejecutivo dar la fijación de pena. Ahora en este momento esos 2 expedientes están en la Corte, para que la Corte se expida, y una vez que se expida vuelve a la Casa de Gobierno para que el gobernador decida. Perfecto. Bien, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta sobre el tema? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Aquí un muchacho ¿Cómo está? de la unidad 3. Sí. Antes que nada, bueno, agradecerle por su clase y su buena predisposición, y agradecerle también por un poco de todo lo que hace usted por todos los muchachos, de todo lo que nos brinda con respecto a la educación. Y bueno, una de las preguntas que me quedó al pasar, digamos, de lo que va comenzando usted con respecto a las salidas transitorias. La salida transitoria, usted está hablando de que tanto la salida transitoria como la semilibertad son independientes una de otra. Pero lo que sucede aquí es que a veces el servicio penitenciario está tomando o adopta ciertas medidas que sí o sí uno debe pasar por su salida transitoria para que recién le otorguen la semilibertad. Que lo que usted está explicando, bueno, que son totalmente independientes. Es que ese es un criterio muy arraigado, que lo traían ya, de que si no tiene la salida transitoria no puede tener la semilibertad. Pero si uno se apega a la letra de la ley dice periodo de prueba, salida transitoria y semilibertad. Posterior, en otro artículo diferente, libertad condicional. Entonces, el servicio penitenciario, hace poco que estamos los jueces de ejecución, relativamente poco, entonces es bastante el cambio que se va haciendo de conciencia y de conocimiento y de aplicación de la ley 24660, y ya en muchos casos se ha entendido que es independiente, no tiene nada que ver uno con otro. Claro, Entran en la mitad de la pena los 2. Claro, justamente eso, bueno, en muchos casos vienen a veces por el tema del no conocimiento, a veces por parte de los internos, a veces el servicio penitenciario les lleva a cada uno de los internos eso, el decirle, vos no vas a salir con tu semilibertad por el hecho de que sí o sí tenés que tener tu salida transitoria. Y como que a veces se le hace en la cabeza al interno que sí o sí tiene que conseguir la salida transitoria para poder lograr su semilibertad. No, no necesariamente. Al igual también que lo que es la libertad condicional, que la libertad condicional también es totalmente independiente, dependiendo Diferente. No me entreveré. Diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Contéstame por qué. ¿Por qué es diferente? Por la progresividad del sistema. Por la progresividad del sistema. Si vos no has estado incluido en el periodo de prueba y no has tenido, aunque sea por lo menos las salidas transitorias o por lo menos la semilibertad, ¿cómo van a ver tu evolución y tu autodisciplina para una libertad condicional, que es un beneficio mayor? No hay progresividad. No se ha dado el requisito del artículo 6 de la ley, que es la progresividad. ¿Cómo ellos van a saber cuál es tu comportamiento
o tu autodisciplina fuera sin el control del servicio penitenciario si vos no has gozado antes de la salida transitoria o de la semilibertad. Doctora, Por eso te digo, en el mismo artículo habla del periodo de prueba, salida transitoria y semilibertad, pero posterior habla, en otro artículo diferente, habla de la libertad condicional. Y vos lo has dicho, ¿por qué? Por la progresividad. doctora, y Sí. en otros casos, porque bueno, a veces es muy explícito el saber que a veces por el tiempo de lo que conlleva los trámites y todo esto, a veces los internos quedan los tiempos estipulados según la ley para directamente conceder la salida a la libertad condicional. ¿Qué pasaría en ese caso si el interno reúne todos los requisitos habidos por haber y está en tiempo, pero por Bueno, el solo hecho de no haber lo que ha pasado? pasado en ese caso, sí me ha pasado que ya ha llegado, y más ahora con el tema este de la pandemia, ahora ha habido, estos 2 años han sido como muy raros, ¿no? Porque no hemos podido ver la autodisciplina en los beneficios anteriores, y eso me ha llevado a mí a tener que darles salidas transitorias por lo menos por 3 meses para probar la autodisciplina y recién volver a tratar la libertad condicional. No como lo dice la ley a los 6 meses, sino no es que le diga que no, sino no por ahora hasta tanto se pruebe la autodisciplina. Porque si vos tenés una persona con problemas de adicción y le das una libertad condicional sin haberlo probado antes, yo no lo estoy negando el beneficio, pero yo tengo que probar la autodisciplina. Porque si la persona no ha hecho el tratamiento suficiente, te estoy dando un ejemplo por darte al azar. Si una persona no ha tenido el tratamiento suficiente, lo primero que va a hacer es volver a caer y caer en un nuevo delito y lo voy a perjudicar. Entonces yo lo que tengo que ver es el beneficio de la persona, no la letra fría de la ley. ¿Está? Perfecto, muchas gracias, doctora. Bien. Bueno, continuamos. Disculpe, Las doctora. Leonel sí. está levantando la mano virtual y realmente. A ver, Leonel, ¿dónde está Leonel? Acá. Buenas tardes para todos. Acá. Sí, Acá estoy. veo. Sí, Disculpe para ver si es que me quedó bien claro. Con respecto a la sí. fijación de la pena, ¿sería como modificar la pena, por ejemplo, perpetua, modificarla la pena? No, ¿A eso fijación se de pena refiere? es... No, Ah, fijación de pena es fijación de pena. O sea, te ponen un número de años. Te fijan la pena. bien, sí, perfecto. Ponele que sea una perpetua. No, vos sabés que la perpetua es perpetua. Tenés los beneficios, si entras en la ley anterior, tenés los beneficios desde los 15 años. Si entras Sí. en la ley del 2017, en muchos delitos no tenés ningún beneficio. Sí. Entonces, lo que se hace, y en la antigua ley, por el artículo 56 bis, si estás comprendido en el 56 bis, tampoco tenés beneficios. Entonces, lo que hace la fijación es pedirle al Ejecutivo, que dentro de sus facultades tiene la fijación de la pena, que la fije en 30, en 40 años, en 35, en 25, pero tiene una expectativa de cuándo va a llegar a los beneficios. Sabe que a la mitad de esa pena llega a los beneficios. ¿Está? Para que no esté en el aire, digamos, por así decirlo. Claro, para que no Bien. tenga no quede como que no tiene ninguna expectativa de nada. Ahí está. Bien, gracias, ¿Está? ¿no? Gracias. No, de nada. Bien. La determinación de las condiciones para la prisión domiciliaria. Las condiciones para la prisión domiciliaria son las que da el artículo 32 de la ley 24660. Y ellas son, ya las voy a leer para no equivocarlos, es muy claro el artículo 32 cuando habla de cuándo se da la prisión domiciliaria. En esta época de pandemia que hemos vivido, se han dado muchas prisiones domiciliarias a la gente que estaba en el grupo de riesgo. Eran personas mayores de 60 años que tenían alguna comorbilidad, como por ejemplo hipertensión, diabetes, en fin, se les ha dado la prisión domiciliaria, pero en forma provisoria hasta tanto termine la pandemia.
¿Cuáles son las condiciones para que el juez de ejecución las otorgue? Al interno enfermo, cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario. ¿Cómo se hace esto? Con una junta médica. Yo tengo que tener un informe de una junta médica que me diga, esa persona no puede seguir en el penal porque no tiene el tratamiento adecuado o porque no están dadas las condiciones de alojamiento adecuado para tratar su dolencia. Al interno que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal, del mismo modo, con una junta médica. Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel. Eso está claro, creo. Al interno mayor de 70 años, a la mujer embarazada, a la madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo. Es decir, las mujeres que tienen personas mayores, pero con una discapacidad, también entran dentro de este artículo. Y la prisión domiciliaria también es controlada por el juez de ejecución. El último inciso de la competencia material del juez de ejecución es el inciso 10, dice en la reeducación de los internos, fomentando el contacto del penado con sus familiares y dando participación a entidades públicas y privadas que puedan influir favorablemente en la consecución de tal fin, propendiendo a la personalización del tratamiento del interno y mitigando los efectos negativos del encarcelamiento. Es decir, lo que dice el artículo es, en definitiva, que lo que debe tratar el juez de ejecución en todo el ámbito de la ejecución es la reinserción. ¿Cómo logramos la reinserción? Vinculando al interno con la educación, primero con la familia, con los vínculos. Si no tiene familia, tiene vínculos de amigos. Vinculándolo con la educación, teniendo una buena salud, viendo que tengan un servicio médico adecuado, que las condiciones de higiene, de vivienda sean las adecuadas, o sea, tratar de que vivan lo mejor posible dentro de su privación de la libertad. Este inciso, no sé si se dan cuenta, es bastante amplio y le da la posibilidad al juez de ejecución que utilice muchos medios para lograr esto. Incluso habla de que dando participación a entidades públicas y privadas que puedan favorecer a la reinserción. En este punto se han hecho, los internos de la unidad 3 lo saben, se han hecho convenios, por ejemplo, con el IES de Aguilares, el Instituto de Enseñanza Superior, que venían a darles clases de educación física, los chicos del último año estaban practicando educación física, y venían a darle las clases 2 veces o 1 vez a la semana. Se ha hecho convenios con Monteros Vóley, para que les vengan a enseñar vóley, ellos han construido la cancha, se han ideado, porque eso es un invento, las salidas excepcionales, que ellos pueden decirlo. Salidas excepcionales antes no había salidas excepcionales, salvo que digan que ya la persona no la tenían. En cambio hoy las salidas excepcionales son una realidad. Ellos saben que por año tienen 2 salidas excepcionales mínimo, y si tienen un familiar enfermo y si tienen un evento importante, tienen la salida excepcional, y no necesariamente tienen que estar encuadrados para los beneficios. Todo interno penado tiene ese derecho de la salida excepcional, porque yo considero que una de las cosas más importantes que tiene el ser humano es el vínculo familiar y social. Entonces, el artículo 65 de la Ley Orgánica de Tribunales da la competencia material. La competencia territorial la da el centro judicial. Los internos penados del Centro Judicial Concepción y Montero pertenecen al juez de ejecución de Concepción, y los internos penados del Centro Judicial de Capital, y cuando tenga la parte penal Banda del Resalí, será de Banda del Resalí también, pertenecen al juez de ejecución de Capital.
sabemos que la competencia es improrrogable y que la competencia territorial y que pertenece a cada uno de las jurisdicciones de los centros judiciales. Ahora, la situación de los procesados es el otro punto. Situación de los procesados, condenados, probation, multa y la habilitación. Eso está tratado desde el artículo 333 del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán. Con respecto a los procesados, en el artículo 11 de la ley 24660 habla de la ejecución voluntaria. Esta ley, con excepción de lo establecido, es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Las cuestiones que pudieran suscitarse serán resueltas por el juez competente. Si un interno procesado decide entrar en el programa de beneficios de un penado, pide al juez competente en su causa, en este caso sería el colegio de jueces, al juez que le tocare, pide, quiero incluirme en la ejecución de la pena. Entonces es incluido en la ejecución de la pena y se empieza a calificarlo con concepto y conducta, empieza a trabajar, se lo empieza a tener ya en el programa de ejecución, no esperar la condena. Esto es en los casos que se sabe que va a tener una condena efectiva y entonces el interno prefiere ingresar ya con la ejecución de la pena. No sé si en algún caso ustedes lo han visto, pero en el Centro Judicial Concepción, cuando yo recién he empezado como juez de ejecución, yo he pedido autorización a las 2 salas que había en ese momento de la Cámara Penal, que si los procesados querían incluirse en la ejecución, si podían hacerlo. He tenido la contestación afirmativa de todos los vocales y he mandado una orden a los directores de unidades para que los que se quieran unir a la ejecución lo hagan. Y ha dado buenos resultados. Los condenados. Esto es más fácil porque o sea, el juez de ejecución interviene desde que llega el legajo con la condena y el cómputo firme al juzgado de ejecución. Esto lo tienen que tener claro. El juez de ejecución tiene que recibir el legajo con la condena firme, cumplida la firmeza de la condena, se realiza por la OGA los cómputos, y esos cómputos deben estar firmes y remitir en el término de 5 días máximo el legajo de ejecución con la condena, los cómputos y los antecedentes que se tuvieran del interno al juzgado de ejecución para que se inicie la ejecución. Y ahí se hace la primera evaluación con el gabinete, que es psicólogo, psiquiatra y asistente social. Al menos esa es mi forma de trabajar y es lo que el Código Procesal Penal me está diciendo que debo hacer. Porque si me dice, llega el legajo llega para que yo empiece a tener contacto con el interno. Y dice, los deberes del juez de ejecución en el artículo 334 del nuevo Código Procesal Penal: controlar la aplicación y respeto de las garantías que contiene la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional en el trato otorgarse a toda persona privada de la libertad. O sea, ahí me está diciendo que si yo considero en una visita que se están conculcando garantías constitucionales a un interno, aun cuando no sea penado, debo intervenir. Garantizar la defensa técnica del condenado durante la ejecución, es decir, en ningún momento un interno penado puede estar sin defensa técnica. Acá está Silvia Lai. Silvia. Silvia, en algún momento, ella, no, pero no era con la defensa que tenías problema, era en el juzgado. Buenas tardes, no era con el juez de ejecución.
Sí, yo me he equivocado. No. Bueno, no, era otra cosa, esa era otra cosa. Bueno, en ese caso, cuando el juzgado de ejecución toma conocimiento que un interno, el abogado ha renunciado, en el acto se pasa el expediente a la defensa pública para que la defensa pública lo asista si él quiere o nombre nuevo abogado. Se mandan 2 cédulas. Una al servicio penitenciario para que se lo notifique al interno y el interno diga si quiere nombrar un abogado de su confianza o quiere aceptar la defensa pública. Alguien se le ha activado el micrófono. Ahí está. Hacer cumplir por parte del imputado las reglas de conductas y tareas comunitarias que se impongan al conceder la suspensión de juicio a prueba. Y ahí me está dando otra obligación que es competencia material mía desde la sanción del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, que es el control de la suspensión del juicio a prueba y probation, y hacer cumplir por parte del condenado todas las sentencias de condena conforme a la modalidad de la pena. Es decir, si la pena es de ejecución condicional, tendré que hacer cumplir las condiciones que se le han impuesto, y si yo considero que tiene que cumplir otras condiciones más por sus cuestiones personales, por su delito, o por el ámbito donde se encuentra, o si es, por ejemplo, un delito de violencia de género, y yo considero que tiene que hacer un curso sobre violencia de género, o tiene que alejarse más de la víctima, cualquier regla de conducta que el juez de ejecución considere que debe agregar, la puede agregar, y la puede agregar de oficio. Lo que sí le tiene que comunicar a la persona condenada que se le agregan estas reglas de conducta y el por qué se le agregan. Entonces, el juez de ejecución tiene no solamente la competencia sobre los internos penados, sino sobre internos procesados cuando ven conculcadas garantías constitucionales, sobre los internos condenados a condicional, o sea, una ejecución condicional, sobre los probados, porque se les ha otorgado una suspensión de juicio a prueba por un delito menor, y en los casos de multa e inhabilitación. En los casos de multa es para hacer efectiva el pago de la multa, y es la ejecución propiamente dicha, que si no la cumple puede convertirse en días de condena, en días de pena, digamos, días de privación de la libertad. Y en la inhabilitación, por ejemplo, les doy un caso: si yo tengo un condenado a 3 años de prisión, pongámosle condicional, o por unas lesiones culposas, e inhabilitación por el mismo tiempo especial para conducir, yo tengo que tratar también esa inhabilitación, no solamente la condicionalidad de la pena y ver que cumpla con las condiciones de la pena, sino también la inhabilitación, y que cumpla con esa inhabilitación. ¿Cómo lo hago? Librando oficio al lugar donde vive, donde le otorgan el carnet de manejo, para que se deje sin efecto ese carnet de manejo, haciendo saber que esta persona tiene una inhabilitación especial para conducir. ¿Qué pasa en ese punto? Puede pasar que la persona cumpla con la pena, ya haya cumplido con el resarcimiento económico, no haya peligro de que vuelva a cometer un nuevo hecho de esta misma naturaleza, porque a lo mejor con un curso de educación vial comprueba que ya no es peligroso para los demás, o que si tenía un problema de salud ya lo ha superado, y en ese caso el artículo 20 del Código Penal me autoriza a rehabilitarlo. Y en ese tipo de incidencias también interviene el juez de ejecución, cuando la parte pide la rehabilitación para algo específico. Creo que hasta acá el principio de control jurisdiccional permanente. Esto es algo que es un derecho básico, que no puede dejar de tenerse en cuenta,
ninguna decisión del servicio penitenciario puede dejar de ser supervisada por el juez de ejecución. Si el director del penal ha decidido trasladar por razones de conducta o por razones de cupo o de acercamiento familiar, les estoy hablando de trasladar solamente, no estoy hablando ya de sanciones, de trasladar nada más, o sea, lo mínimo, a un interno de una unidad a otra, tiene que poner en conocimiento del juez de ejecución. Tiene que estar siempre el control jurisdiccional permanente sobre las decisiones del servicio penitenciario con respecto a los internos. No puede haber una decisión del servicio penitenciario que el juez de ejecución no conozca. Con mayor razón, si hay una sanción disciplinaria, se le debe comunicar en el acto del hecho, no cuando ya le dan la sanción, sino en el momento del hecho se comunica. Lo primero que hacen es llamar al teléfono del juez de ejecución y decir, doctora, ha habido este problema entre tales y tales personas, el hecho es tal cosa. Y el juez de ejecución da las instrucciones de que se dé, si ha habido un delito, se dé intervención a la fiscalía de turno, de que se traslade a alguien al hospital, de que se los divida de celda, en fin, pueden ser muchas opciones y el servicio penitenciario está obligado a comunicar al juez de ejecución. Y este es el quinto inciso del artículo 334, que es entender y resolver todos los incidentes que se susciten durante la ejecución. Es decir, todo lo que es la vida intramuros del interno está bajo el control estricto del juez de ejecución y el servicio penitenciario lo sabe y lo debe cumplir. Resolver las apelaciones que prevé la Ley Nacional 24660. Las apelaciones son las apelaciones justamente a sanciones. Si a un interno se le ha aplicado una sanción disciplinaria por un X hecho, aun cuando haya sido atendido por la defensa en el momento de la declaración y demás, tiene la posibilidad del interno de apelar esa sanción y tiene que llegar antes de que se le aplique la sanción, debe llegar al juez de ejecución para que el juez de ejecución resuelva sobre esa apelación. Cualquier decisión por resolución del servicio penitenciario puede ser apelado ante el juez de ejecución por el interno, ya sea con sus propias palabras, apelo, o bien con su defensa, presentar una apelación formal, que en este nuevo código no necesitamos tanta formalidad, directamente con una petición del interno se hace la audiencia con la defensa y se resuelve. Trabajar en forma conjunta con el patronato, bueno, eso ya lo hemos visto, de internos y liberados en la reinserción social de los penados liberados condicionalmente. Toda incidencia que se suscitare ante el juez de ejecución deberá respetar los principios de oralidad, celeridad, concentración, contradicción y resolverse en audiencia oral. ¿Qué es lo que les estaba hablando del tema de la ley penal más benigna? Yo tengo que observar estos requisitos que me pide el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán. La contradicción, es decir, el sistema adversarial en sí. Por eso, para evitar que por este inciso me recusen, yo prefiero notificar a ambas partes y que sea la parte interesada la que pida lo que corresponde. Para mí, el artículo, el artículo 56 bis, ¿de qué ley? ¿De la ley nueva? De la modificación 2017, doctora, que sufrió muchas Me reformas. parece excesivo, considero que es excesivo. Yo tengo mi idea formada sobre la inconstitucionalidad o sobre la declaración de inconstitucionalidad de una ley. Considero que no puede un poder del Estado pasar por encima de las atribuciones de otro poder del Estado y declarar la inconstitucionalidad, salvo que sea muy grosera la inconstitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque se estaría desvirtuando el sistema republicano de gobierno. Entonces,
yo hasta acá solamente he dictado la inconstitucionalidad del artículo 56 bis en un solo hecho, en una sola causa, y así consideraba, era la única manera de sacarle la calificación, porque ya estaba penado, ya estaba cumpliendo la pena, ya no había forma de revisar, entonces estaba calificado con un delito mucho más grave que él no tenía, y que lo ponía dentro de este artículo 56 bis, cuando en realidad no era. Yo entiendo que es, más que inconstitucionalidad, es excesivo, porque no deja campo de acción al juez de ejecución para la reinserción. Es que justamente iba a decir, doctora, que va en contra del tema de la progresividad de la pena. Va en contra. Desde la asociación, por eso he aclarado que soy miembro de la Asociación Argentina de Jueces de Ejecución Penal. Estamos tratando el cambio de la ley de ejecución. Se está tratando, se está peleando. Pero bueno, eso es algo que no compete, entiendo, al Poder Judicial, sino que es una competencia exclusiva del Legislativo. No sé si eso... ¿Cómo? Muchos dolores de cabeza ocasiona el artículo 56 bis. Demasiado, muchos, pero bueno, entiendo que no está dentro, para mí es excesivo, tiene que ser algo muy, muy al borde de lo... tiene que ser algo muy grosero para que dicte la inconstitucionalidad del artículo 56 bis. Es cada caso particular. Yo no entiendo, no creo que pueda decirse el artículo 56 bis es inconstitucional para todo. Yo creo que cada caso particular es único. Sí. Con respecto a esto de la inconstitucionalidad, ¿usted en qué términos uno como interno se lo debe plantear la solicitud de la inconstitucionalidad? ¿Cuando se encuentre en el 50% o con 2 años de anticipación, 1 año, para que el no, cuando ya esté encuadrado, 45 días antes el reglamento el decreto reglamentario de la ley 24660 dice que 45 días antes de los beneficios ya pueden pedir que se inicie el expediente administrativo, ¿verdad? El artículo 40 del decreto reglamentario de la ley 24660, que es el 396 del 99. Bueno, ese artículo dice que 45 días antes ustedes ya pueden iniciar los trámites para los beneficios. Entonces también pueden iniciar una inconstitucionalidad, presentar un pedido de inconstitucionalidad. Pero no antes, porque antes es abstracto. Todavía no lo tienen al derecho. ¿Y cómo usted ve, digamos, ante los ojos de la persona, del interno, el hecho esto por el simple hecho de decir, bueno, ¿qué expectativa le da a ese interno de decir, bueno, tal fecha voy a empezar a gozar? Ha habido un caso de la unidad 3 que tiene perpetua, le faltan muchos años para llegar a los 15 años para encuadrarse en los beneficios, le faltan 8 años, y ha planteado la inconstitucionalidad. Yo lo he declarado abstracto, el Tribunal de Impugnación me ha dicho que me expida, que no diga que es abstracto. Bueno, yo me he expedido, he dado mi fundamentación de por qué consideraba que no era, o sea, me han llevado a que diga, no es inconstitucional. Entonces han planteado de vuelta la impugnación, el Tribunal de Impugnación me ha dado la razón, ha dicho que no es inconstitucional y lo han pasado a la Corte. ¿Qué ha hecho la Corte? Decir, no es el momento de tratarlo. O sea, ya hay jurisprudencia, es abstracto. Sí, la Corte en 2 casos va diciendo que es abstracto por prematuro. O sea, por prematuro. A ver, yo entiendo, Álvaro, digamos, yo tengo más libertad que la doctora Merced para hablar en cuanto a evitar el prejuzgamiento, porque es difícil para un juez hablar sobre estos temas porque lo que diga y queda grabado puede ser motivo de recusación. El doctor Acuña lo dijo de manera bastante grosera, por decirlo de alguna manera, de que
interno que esté sometido, digamos, que tenga prisión perpetua y sabe que, o sea, no sabe absolutamente nada, lo único que tiene más o menos claro es que tiene 35 años por delante y no sabe qué va a hacer de su vida. O sea, lo más probable es que muera en prisión. Dice él, así con las palabras, que se termina transformando en un sicario. Total, como va a morir en la cárcel, recibirá dinero para matar, para hacer cualquier cosa. Con lo cual tiene que tener algún tipo de expectativa. Bueno, hoy por hoy la justicia en la Argentina, y particularmente acá en Tucumán, y lo dijo la Corte en 2 oportunidades, cuando te llegue la oportunidad de pedir el primero de lo que sería salidas transitorias o semi-libertad, en la primera oportunidad lo planteás, o sea, lo pedís y planteás la inconstitucionalidad. Obviamente, como se trata de un caso del 2010, posterior al 2017, los del 56B van a pasar muchísimos años Ajá. hasta que tengamos un planteo efectivo. En el caso del que dice la doctora Merced, le faltarían 8 años, pero tengo entendido que es con la ley vieja. O sea, Sí. era el 56B que necesita 35 años, pero sí podría acceder. Sí, no, él va a tener, no, porque es el primer inciso del 56 bis, no tiene, está encuadrado dentro del 56 bis de la ley anterior. Era 80 inciso 1 y homicidio en Sí, ocasión de robo también. sí. No, era abuso 80 ya sexual hizo así. seguido de muerte. Abuso sexual seguido de muerte. Ah, bueno. Bueno, sí. Entonces, pero me han hecho dar la fundamentación, o sea, si a mí, llegado el momento, me vuelven a pedir, yo ya no puedo opinar porque yo ya me han hecho hoy fundamentar lo que yo en su momento lo había considerado abstracto y que lo podría haber considerado dentro de 8 años. Y después la Corte ha dicho sí, es abstracto. Pero yo ya he prejuzgado porque el Tribunal de Impugnación me lo ha reenviado para que fundamente. Eso lo he fundamentado. Yo considero que el 56 bis de Doctora, hoy... una pregunta. Sí. Porque por ahí creo que lo que planteaba Álvaro, el tema del tiempo antes de plantear la inconstitucionalidad, en el caso de las perpetuas sí entiendo que sea justo cuando está en el momento de acceder a algún beneficio, pero en condenas que son más cortas, igual, que hay un determinado tiempo entre, sí, las del federal, por ejemplo, sí, que hay un determinado tiempo entre las salidas transitorias y la condicional, hasta que se otorga, se resuelve la inconstitucionalidad y que ya estaba justo en el plazo para transitoria, hasta que se resuelve eso, lo incorporan al periodo de prueba, porque recién después de que declara inconstitucional, lo incorporan al periodo de prueba. Pasa el año que tiene que estar en periodo de prueba, ya hasta eso está en el plazo de la condicional. Entonces, al tener que plantear la inconstitucionalidad justo en el momento que puede acceder al beneficio, en el caso de estas condenas temporales, es como que ya pierde el tiempo o la oportunidad de tener una salida transitoria, porque cuando le otorgan, termina ya estando en plazo para la libertad condicional. en teoría eso no tiene que pasar. En teoría eso no tiene que pasar. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo. El decreto reglamentario 396 del 99 dice que 45 días antes de encuadrarse, ya tiene que hacer el expediente administrativo, y en este caso no va a ser el expediente administrativo de salidas transitorias, sino que va a plantear la inconstitucionalidad. Y antes de que se le cumpla el tiempo para que pueda pedir las salidas transitorias, para que ya tenga que gozar de las salidas transitorias, tiene que estar resuelto con la celeridad de hoy. Tendría. Pero bueno. Digamos, es lo que me está pasando a mí, que El problema ahora es que el federal es otro un mundo. tema aparte nuestro. Yo trato, si tengo contacto con el fiscal general, cuando veo cosas así muy graves, como los otros días que había un hombre que le estaban por cortar el pie, le he dicho y han hecho una habeas corpus y lo han resuelto. Pero bueno, no puedo yo
ir a decirle a un juez federal, fíjate en el decreto reglamentario. Pero Sí. ustedes sí pueden decirle, que les estoy dando las herramientas. Sí, Si lo que ustedes pasa ven, es que 7 meses me llevó la inconstitucionalidad. no, bueno, no tendría que ser. Y un pronto despacho, También, ¿sí? pero Hay que pedir un recién pronto ahora despacho. recién ahora me incorporaron al periodo de prueba y tengo que pasar 6 meses más y con el estímulo. No, porque vos podés presentar un pedido diciendo que no habiendo sido culpa tuya, sino de la administración y del federal, o sea, del juzgado que te toca, que no te hagan pagar a vos los errores de lo que es el Poder Judicial, de lo que significa el Poder Judicial o el servicio penitenciario. La demora no es culpa tuya. ¿Me entendés? Sí, perfecto, muchas gracias. Siempre es a favor del interno. Sí, porque de acuerdo a todo lo que se viene manejando con respecto a mi causa, yo ya tendría que estar con mis salidas transitorias y ahora me ponen el impedimento que tengo que estar 6 meses en el periodo de prueba. Presenta un escrito diciendo que te computen el tiempo que has estado esperando la inconstitucionalidad. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Bien. Ahora, el incidente de ejecución, propiamente dicho. Se ha dicho que conforme los artículos 333 en adelante están dadas las obligaciones del juez de ejecución. Bueno, ahora, ¿cómo tiene que llegar el legajo, el incidente, que ahora se le llama legajo, al juzgado de ejecución? Debe llegar desde la OGA con la condena firme, el cómputo de esa condena, y el cómputo debe tener claro en qué fecha empieza a gozar de los beneficios, a ver, desde qué fecha empieza a gozar de los beneficios y cuándo puede pedirlos. La transitoria, la libertad condicional, la libertad asistida y cuándo agota condena. O sea, hoy el cómputo está desmembrado, no es solamente quedó detenido en tal fecha y agota condena en tal fecha como era antes. Ahora tiene que tener determinado en qué fecha ingresa, cuánto tiempo lleva privado de la libertad, cuándo se encuadra en las salidas transitorias, y el doctor Acuña pedía que pongan también cuándo puede pedirla, o sea, eso no hacía falta porque el decreto reglamentario ya dice que puede empezar a tramitarlo 45 días antes. Y cuándo la libertad condicional y cuándo la libertad asistida y el momento que agota. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el beneficio de esto? Que al hacerse el primer decreto, el primer proveído, cuando llega el expediente, el legajo a manos del juzgado, nosotros podemos, ese mismo cómputo le mandamos al Patronato de Internos y Liberados para que Patronato de Internos y Liberados ya sepa que esta persona en tal fecha va a tener libertad condicional y desde ya lo tiene, desde antes de la libertad condicional, tiene que empezar a prepararlo por el programa de prelibertad del artículo 30 y 31 de la ley 24660, antes de la libertad condicional o antes de la libertad asistida si es que no tiene libertad condicional. Entonces, es muy importante que el artículo se cumpla. Yo tengo entendido, espero no ser imprudente, pero tengo entendido que en Tucumán están trabajando de otra manera totalmente diferente. En Tucumán llega la condena sin cómputo, y el cómputo lo hacen a pedido de parte. Bueno, eso no está previsto en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal dice que debe llegar con el cómputo firme encima. El cómputo firme debe llegar, y el cómputo desmembrado de las fechas en las que puede empezar a gozar de los beneficios. Eso es un error grave porque el juez de ejecución no tiene control de cuándo el interno va a tener que ser asistido por el Patronato de Internos y Liberados. Doctora. Sí.
Perdón, una Sí, consulta. Cuando sobre ese cómputo que llega, que dice el plazo para las salidas transitorias, la condicional, la asistida, etcétera, y hay una sentencia de estímulo educativo, se reduce, por ejemplo, 6 meses, le otorgan 6 meses de reducción desde el juzgado de ejecución. Se tiene que hacer un nuevo cómputo para todos los institutos, ¿verdad? Para totalmente. salidas transitorias, si es que todavía no estaban salidas transitorias. Entonces, se le va a descontar esos 6 meses del cómputo que ya tiene de salidas transitorias y de libertad condicional. Es así, Se ¿verdad? van a correr, claro, se van a correr todos los beneficios. Yo al momento de resolver el estímulo educativo, resuelvo. Hacer lugar al estímulo educativo por el término de tantos meses, de acuerdo al artículo 140, y tanto, librar oficio a la OGA, Oficina de Gestión de Audiencias, a fin de que se realice nuevo cómputo y se notifique a las partes. Esa es la resolución. Entonces, la OGA, ¿qué es lo que hace? Tiene que realizar un nuevo cómputo donde diga, habiendo reducido 6 meses para los beneficios, ponele que sean 6 meses, entonces 6 meses antes se va a encuadrar para las salidas transitorias, 6 meses antes para la libertad condicional, 6 meses antes para la asistida. Para todo corre, no es que se le reduce pena. No, sí. Pero me ha dicho en el servicio penitenciario que el criterio era que era como una especie de comodín el estímulo educativo y que había que elegir si se lo usaba en las salidas transitorias o en la libertad condicional. Y bueno, yo lo que entiendo y lo que vengo leyendo es con lo que usted me dice, que se corren todos los plazos, obviamente, menos el del cumplimiento, pero el de los beneficios. No. El estímulo educativo es cuando tenga el certificado. O sea, ponele que hoy tengo un certificado de una primaria, se le van a reducir los meses que tengan que ser de los años cursados y del haber obtenido el título de educación primaria. Se le reducen esos meses para las salidas transitorias y para la libertad condicional y para todo. Claro, y sí. Si posterior ya está con salidas transitorias, tiene otro título y se le va a reducir para la libertad condicional. Sí. O sea, no tiene que ver con qué beneficio vos elegís para usarlo al estímulo educativo. El estímulo educativo es cuando lo tenés al estímulo y se suma, es acumulable hasta 20 meses. Sí, perfecto. Muchas gracias. Era lo que entendía yo, pero bueno, quería estar segura porque gente que por ahí tiene en sus manos la posibilidad de no de resolver, porque obviamente esto después lo resuelve el juez de ejecución, pero de decir no, es para un instituto, me pareció extraño y bueno, ya me había quedado la duda, pero está clarísimo. No, incluso para ingresar al periodo de prueba. Vos podés tener una persona que no tiene ningún beneficio, no está en el periodo de prueba y tiene un estímulo educativo y con ese estímulo educativo va a llegar al periodo de prueba, lo usás. Y ahí ya sirve para todos los otros beneficios. Bueno, el incidente de ejecución debe llegar así al juzgado de ejecución. Las partes del incidente de ejecución son el interno, la defensa y el Ministerio Público Fiscal, como en cualquier expediente, como en cualquier caso, en el nuevo Código Procesal. La legitimación. Sabemos que la defensa, en general, la defensa que viene realizando la defensa en el juicio es el que continúa en la ejecución, o por lo menos el interno. En muchas oportunidades se me ha dado que el interno cree que ese abogado va a seguir y nunca más lo vio. Entonces, lo que se hace en el primer decreto es notificar al interno y preguntarle si tiene defensa. ¿Tiene defensa? Si no tiene, se llama a la defensa pública, se le pregunta si él tiene otro abogado de confianza y si no, se lo manda a la defensa pública para que hable con el defensor oficial y se presente por él. Los sujetos esenciales y los sujetos auxiliares. Yo entiendo que lo que están intentando acá enseñar es en cada uno de los beneficios, porque el incidente de ejecución para cualquier tipo de resolución, por ejemplo, una salida transitoria, ¿qué partes tienen que estar en la audiencia?
tiene que estar el interno con su defensa, el Ministerio Público Fiscal y el tutor. No es necesario en este caso que esté ni el gabinete del juzgado ni el servicio penitenciario. El servicio penitenciario ya ha emitido un expediente administrativo. Ese expediente administrativo lo tienen las dos partes como antecedente. No lo tengo yo, no lo conozco yo. Yo lo voy a conocer de lo que me digan las partes en la audiencia. La defensa hace su pedido, el Ministerio Público Fiscal, escucho al interno, qué es lo que tiene para decir, y el Ministerio Público Fiscal o presta conformidad o me dice por qué no. Y con los informes del gabinete del juzgado de ejecución, igual, yo no tengo acceso a los informes del gabinete de beneficios hasta tanto no me lo digan las partes en la audiencia. Pero en la ejecución en sí misma, ya saliendo de los beneficios, ¿cuáles son los sujetos esenciales y auxiliares de la ejecución? Los sujetos esenciales, el interno, que hay que velar por las garantías del interno, el juez de ejecución, que es el que debe saber de la vida del interno, y para eso es que tenemos que hacer los recorridos en las unidades penitenciarias, y los auxiliares son el servicio penitenciario, que se tienen que ocupar de la seguridad del interno, y de la salud, y de una vida digna y demás, y también los integrantes del gabinete del juzgado de ejecución. ¿Por qué digo esto? Porque los integrantes del juzgado de ejecución no son auxiliares solamente para los beneficios. Los integrantes del gabinete tienen que interactuar con el interno desde que llega el legajo al juzgado de ejecución. Hay que tener en claro que la ley habla de evaluaciones trimestrales. Entonces, esas evaluaciones se hacen desde que llega el legajo, desde que es condenado y llega el legajo con la condena firme y el cómputo firme, se hace la primera evaluación por psicólogo, psiquiatra y trabajadora social, que le pregunta quién es su grupo familiar, va y visita a la familia, en fin, y continúa esa evolución trimestralmente. Nosotros en la unidad 3 es como que es más fácil porque estamos más cerca, entonces las personas del gabinete vamos todos más seguidos, entonces los conocemos más. Yo sé que en otros juzgados, no solamente hablo de Tucumán, el gabinete solamente se usa para los beneficios. Bueno, error. El gabinete es para toda la ejecución, porque si no, no podemos saber cómo evoluciona y si el servicio penitenciario está equivocado o no en un dictamen. Es imprescindible la evolución, el seguimiento de la evolución. ¿Qué artículo es? ¿De qué? Bartolomé, me preguntaba qué artículo es, pero no sé de qué. Sí, era cuando hablaba del cómputo de la pena desmembrado y de todo lo que había que tener en cuenta. Ya te digo exactamente, no te quiero equivocar. Es el 340. Dice cómputo. El cómputo de la pena deberá contener copia textual de la resolutiva de la sentencia, fecha en la que la misma quedó firme, periodo de tiempo que registra el condenado de privación de su libertad ambulatoria, tiempo total que registra hasta la fecha en que quedó firme la sentencia, indicándose en su caso cada una de las causas en las que hubiera estado privado de su libertad, tiempo que le resta cumplir del monto de la pena impuesta, fecha de cumplimiento de la pena impuesta y la fecha para asistida o su rehabilitación en el supuesto de que sea condenado con esta accesoria temporal. El cómputo será reformado aún de oficio si se comprueba un error o nuevas circunstancias lo hicieran necesario, que es el caso del estímulo que estábamos hablando. Es el 340 del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? El servicio penitenciario debe necesariamente realizar una propuesta para la otorgación de los beneficios o solo emitir informes. No, tiene que emitir una propuesta, favorable o desfavorable, con los informes respectivos de cada una de las áreas.
que componen el Consejo Correccional del establecimiento. Las impugnaciones de las resoluciones de los juzgados de ejecución penal, los recursos, cuando el interno o la defensa no esté de acuerdo con una resolución del juez de ejecución, debe presentar una impugnación que se presenta ante el juzgado de ejecución. Si la misma se considera admisible porque está presentada en tiempo y forma, se la declara admisible y se la remite al tribunal de impugnación, quien debe resolver esa impugnación. Muchas veces el tribunal de impugnación lo que hace es decir falta fundamentación, o como en el caso este que decía recién, que fundamente porque es abstracto, lo reenvía al juez de ejecución para que vuelva a tomar una decisión, o lo reenvía a otro juez. Eso, yo no estoy a favor de eso, porque entiendo que es ir eligiendo juez, y en definitiva termina volviendo al juez de ejecución, porque un beneficio que el juez de ejecución que conoce al interno no lo da otro juez que no lo conoce. Entonces, las impugnaciones se presentan ante el tribunal ante el juzgado de ejecución, y el juzgado de ejecución lo remite al tribunal de impugnación. El habeas corpus en el ámbito carcelario. Sabemos lo que es el habeas corpus en general, ¿verdad? ¿Tenemos idea o no? Bueno, el habeas corpus viene corpus de cuerpo y habere de haber o de tener cuerpo, es decir, el cuerpo presente o la persona presente. Lo que pretende el habeas corpus es cuidar la persona en sí, el cuerpo de la persona. Si yo veo que una persona está en peligro o está en condiciones inhumanas de habitabilidad, de vida, de trato, entonces se inicia un habeas corpus, ya sea correctivo o incluso hasta se puede llegar a terminar con la detención y que vuelva al domicilio por las condiciones de detención. En el caso de las personas penadas, el habeas corpus corresponde resolver al juez de ejecución. En ese punto ha habido mucho problema cuando recién ha iniciado el juzgado de ejecución de Tucumán, porque el juez de ejecución entendía que los habeas corpus debían ser resueltos conforme al Código Procesal Constitucional por el juez de garantía. O sea, en ese momento el juez de instrucción, pero el juez de ejecución también es juez de garantía. Entonces, para el interno penado, el habeas corpus debe ser resuelto por el juez de ejecución. Para el interno procesado, por el juez que le corresponda. En este caso, de un juez dentro del colegio de jueces, que es el que viene resolviendo, el que está entendiendo en su causa. Me han dicho que este punto lo trate así brevemente, así que lo trato por encima. Creo que lo entienden al tema de qué es el habeas corpus, si no, ahondo un poco más. Verónica. Verónica. Doctora, sí, lo que quiera, ¿no? No hay ningún problema. Los chicos, algunos tienen hecho procesal y han estudiado el habeas corpus y otros no, así que si quiere ampliar no hay ningún problema. Bueno, lo que yo les quiero dejar en claro es que el habeas corpus es una institución que obliga a que toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juzgado pertinente. En este caso tiene que ser, si es penado, el juzgado de ejecución, y si es procesado, ante el juez que viene entendiendo en su causa del colegio de jueces, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto. Esto está hablando del arresto injustificado, no de cuando ya tiene una pena. Este término proviene, como les decía, del latín y significa lo que ya les he dicho, cuerpo presente o persona presente. La institución del habeas corpus permite evitar arrestos, detenciones arbitrarias, asesinatos parajudiciales,
asegurando los derechos básicos de ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. También puede decirse que tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos. O sea, creo que está claro cuál es el objetivo del habeas corpus y debe ser presentado, puede ser presentado por el mismo penado, manuscrito, o por medio de su defensa, y aun cuando se ha presentado, ya todos los internos saben cuál es el número del juzgado de ejecución, y aún cuando se ha presentado en forma informal, digamos, presento habeas corpus por X motivo, al provisto del juzgado, en el acto se da trámite. Pero les vuelvo a repetir, para los penados al juzgado de ejecución, para los procesados al juez que le corresponda del colegio de jueces. Las impugnaciones de la decisión de la administración penitenciaria. Acá dice el habeas corpus en el ámbito carcelario. Creo que ha quedado claro que pueden hacerlo de forma informalmente. No es necesario que ustedes pidan en todo el ámbito de la justicia penal, no es necesario que hagan un escrito con un abogado a la par. Si ustedes tienen cualquier petición que hacer, pueden hacerla por derecho propio. Solicito por derecho propio tal cosa. Y lo presentan al juez que corresponda, y el juez que corresponda le tiene que dar el curso. Las impugnaciones de las decisiones de la administración penitenciaria. Esto es lo que yo ya he hablado antes. Por ejemplo, si se trata de una sanción, tienen que presentar, ahora es el término impugnación con el nuevo Código Procesal Penal, pero en realidad lo que ustedes normalmente, lo que los internos normalmente ponen es apelo, y el incidente tiene que ser resuelto por el juez de ejecución. Cualquier decisión de la administración tiene que ser resuelta por el juez de ejecución, aun cuando sea una cuestión mínima, un traslado, aun cuando no sea la misma unidad, no importa que sea de otra unidad, aun cuando sea la misma unidad, tiene que informarse al juez de ejecución, y si el interno no está en condiciones de aceptarla o cree que allá va a estar en peores condiciones, lo que tiene que hacer es apelo la decisión del servicio penitenciario, y tiene que llegar, la ley de ejecución dice en el término de 6 horas, cualquier decisión tiene que llegar al juez de ejecución, a conocimiento del juez de ejecución. O sea, dense cuenta de la gravedad, del control jurisdiccional que hay que tener. Por eso, en toda decisión de la administración siempre está la impugnación o la apelación, como mejor les guste, porque lo mismo, no hace falta que tengas formalidades del pedido. Los gabinetes técnicos judiciales del juzgado de ejecución, conforme la ley orgánica de tribunales, el juzgado de ejecución de capital, según el artículo 149 de la ley orgánica, el juzgado de ejecución de capital tiene que tener 6 asistentes sociales, 4 psicólogos, 4 psiquiatras, y el juzgado de ejecución de Concepción la mitad de ese personal. Y debe realizar el seguimiento de la evolución del interno en todo la evolución de la pena, o sea, en toda la ejecución, no solamente para los beneficios, vuelvo a repetir. Creo que me he ido adelantando en los puntos a medida que iba hablando, pero quiero que les quede claro que la evaluación de los internos o las resoluciones que se toman en el juzgado de ejecución no son solo para los beneficios, es para todo tipo para toda la evolución y toda la vida intramuros del interno. Eso quiero que les quede bien claro. En la ley orgánica de tribunales, el artículo 149 ,
habla sobre los equipos interdisciplinarios, los gabinetes judiciales de ejecución en lo penal. Y ahí habla que los gabinetes técnicos judiciales de ejecución con dependencia en materia administrativa y bajo la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y dependencia funcional directa y exclusiva de los juzgados de ejecución penal. O sea, los psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales del juzgado de ejecución son exclusivos para ejecución. Sí, es verdad que muchas veces cuando un juez del colegio de jueces está por dictar una sentencia, ya sea para una domiciliaria o para una ejecución condicional, piden colaboración al juzgado de ejecución, y si se lo hace, es verdad, lo hacemos por una cuestión de colaboración entre jueces y por una mejor decisión posterior para el que está por decidir. Verónica, ¿querés hacer una pregunta? ¿No? Ah, porque te veía la manito ahí. Ah. Prestarán servicios profesionales en el tratamiento penitenciario personalizado de los internos penados y en las tareas propias de la competencia material de dichos juzgados. Ello sin perjuicio de las funciones que competen a los profesionales que desempeñan funciones afines en el ámbito del sistema penitenciario provincial o de las que correspondan a quienes se desempeñen como perito conforme al libro 1. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo, porque tenga un informe psicológico o del asistente social del servicio penitenciario, no me quedo con eso. El juzgado de ejecución tiene su gabinete para hacer su propia evaluación, y de hecho que las hacen periódicamente para saber cómo va evolucionando el interno, y para que al momento de pedir el beneficio sepamos si lo que está diciendo el perito o el gabinete del servicio penitenciario es como nosotros, como el gabinete de ejecución lo ve o no. O sea, es primordial para mí, la función del gabinete es muy importante, el acompañamiento del gabinete es muy importante. Les doy como ejemplo en la época de pandemia. En la época de pandemia, cuando los internos no sabían que tenían algún familiar enfermo, cuando se han empezado a contagiar, gracias a Dios no han sido muchos, el gabinete ha tenido un papel muy importante porque han hecho una red de contención. El gabinete de ejecución Concepción se ha comunicado con el gabinete de ejecución Capital y han hecho una red de contención con los familiares de los internos para contarles y avisarles cómo iban los internos enfermos, y si estaban en peligro de contagiarse los demás, si estaban aislados, si no estaban aislados, si estaban tomando medidas o no. O sea, es para mí la herramienta más importante que tiene el juzgado de ejecución, el gabinete, con todos sus profesionales. Creo que ese es el último punto de la polilla que me habían dado para que dicte. El asiento de los gabinetes, dice, tendrán asientos respectivamente en los centros judiciales Capital y Concepción, en el interior o en las proximidades de los establecimientos penitenciarios. Esto se lo ha hablado en numerosas oportunidades. El servicio penitenciario, la verdad, no tiene lugar de alojamiento, mucho menos va a tener lugar para que tenga asiento del gabinete de ejecución, por lo cual los gabinetes están uno en OGA de Capital y el otro en el ámbito del juzgado de ejecución, en el Centro Judicial Concepción, que como saben son dos sistemas diferentes que tenemos de trabajo, pero que en ambos juzgados el juez cuenta con el gabinete. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que les haya quedado alguna duda? Disculpe, sí, una preguntita, gracias. No sé si en algún momento, yo creo que sí lo dijeron. Quería preguntar, ¿qué tiempo está el patronato de liberados acompañándolo al interno que ya tiene su libertad, digamos? Sí, ¿qué tiempo? Tendría que ser 12 meses mínimo, pero en realidad no hay acompañamiento posterior. La verdad, no hay acompañamiento posterior. Culmina la condena y no lo tiene. Conforme lo que ellos manifiestan, porque no tienen personal, no tienen
no tienen sede en el sur, no tienen móvil, no tienen recursos. Pero la realidad es esa, no hay acompañamiento posterior. Pero sí debería ser mínimamente 12 meses. Bien, bien, gracias. No, de nada. ¿Puede ser voluntario también eso? Sí, porque el interno que ha agotado condena puede acercarse al Patronato de Internos y Liberados a pedir el acompañamiento. ¿Sí? No hay ninguna objeción para eso. Ahora se están haciendo talleres de carpintería, de huerta, de una serie de cosas estamos empezando a hacer con el patronato, pero con la parte sur, estamos intentando una sede sur para que cuando tengan la libertad tengan un oficio o un lugar o algo en que trabajar. Ahí te cedo la palabra, María. Lo único, les comento, el año pasado la entrevistamos a la directora del patronato, Graciela Zaret. Está el video en YouTube y van a poder ver, o escuchar, mejor dicho, en primera persona las dificultades que tienen dentro. Está en la órbita del Ministerio de Seguridad Ciudadana y la cantidad de personal es mínima, la infraestructura es mínima, o sea, el Patronato Liberado hace muchísimo con lo poco que tiene. Con lo cual, lo dijo muy claramente la doctora Merched, que apenas puede cumplir con la etapa previa a la libertad, ya una vez que está libre, lamentablemente no tienen personal, ni trabajadores sociales, ni psicólogos que puedan hacer el trabajo una vez que la persona ha obtenido la libertad. Acá para el sur hay una sola psicóloga que se encarga del monitoreo, del acompañamiento, de conectarlo con el juzgado, de todo. Y es psicóloga para todo el sur. O sea, con lo cual está claro que no tienen los recursos. Sí, María, ¿querías preguntar algo? Sí, doctora, yo le quería consultar, cuando cambian de competencia, o sea, los penados, cuando cambian de competencia, porque por ejemplo están en Concepción y los pasan al centro. Póngale que hayan estado gozando de algún beneficio como salidas transitorias, ¿tienen que volver a iniciar todo el proceso con el nuevo juez? No te entiendo, cuando lo pasan, ¿a qué centro? O sea, no entiendo cómo la le llaman pregunta. ustedes. Claro, lo que pasa es que nosotros acá, yo estoy de Salta, nosotros tenemos Distrito Judicial Centro, Distrito Judicial Norte y Distrito Judicial Sur. Ah, ya te entiendo, jurisdicción territorial. No. Centro, lo trasladamos a Tartagal, pasa al Distrito Judicial Norte, pero él acá había estado gozando de beneficios, póngale, salía a visitar a sus familiares, tenía un trabajo, póngale que los familiares de allá también digan que va a tener un trabajo, qué sé yo, tiene que volver a iniciar todo el proceso. No, acá no es así. Acá, si el interno pertenece al juzgado de ejecución Concepción y es trasladado a Villa Urquiza, que es capital, lo mismo sigue bajo el ámbito del juez de ejecución Concepción. Continúa, es más, tengo internos de acá que se han ido a vivir a Mendoza y quien debe resolver los beneficios soy yo, porque el juez de ejecución que tiene la competencia material soy yo. Él se ha ido por acercamiento familiar, pero quien le va a dar los beneficios soy yo, por videoconferencia, por videollamada, así como lo estamos haciendo hoy, como hacemos hoy las audiencias, pero quien lo va a resolver soy yo. Antes lo hacía por escrito, ahora lo hago en forma oral, pero sigue siendo un interno que pertenece al juzgado de ejecución Concepción. No cambia la competencia, la jurisdicción territorial, porque el interno se ha trasladado. Doctora, y cuando No sé sucede si lo queda mismo, pero con el traslado interprovincial, por el año pasado Por eso, había llegado a la corte una persona que estaba acá en Tucumán, que había sido condenada en Mendoza, pero estaba acá en Villa Urquiza, y la verdad que no tenía comunicación alguna con el juzgado de ejecución de Mendoza, no sé cuál circunscripción era,
y la verdad que era una situación de Yo he hablado con urgencia. el... Ahí se podría dar, En este intervenir. caso, creo que sí, yo he intervenido en un caso de Mendoza, no sé si será el mismo, y lo he hablado a Sebastián Sarmiento, que es el juez de Mendoza Capital, y le he explicado lo que estaba pasando con el interno, le he mandado los antecedentes, no sé si estamos hablando del mismo caso, y él ha tomado intervención, pero él, porque él es el juez competente. Yo he intervenido para hacer el nexo. El que ha resuelto en definitiva ha sido el juez de Mendoza. Por supuesto que si se trata, por ejemplo, de un habeas corpus, y no es competencia mía, pero llega a mí el habeas corpus, yo sin aceptar competencia resuelvo el habeas corpus. Perfecto. ¿Me hago entender? Sí, no, el habeas clarísimo. corpus es algo que tiene que tener celebre un habeas corpus o una cuestión de salud o algo así, un traslado por salud, no lo puedo dejar de lado, tengo que resolver sin aceptar competencia, resuelvo y lo paso al juez que corresponde. Perfecto. Clarísimo. María. Última pregunta porque se tiene que ir la doctora. En el caso de los procesados que pasan a ser penados, que ya venían con salidas, por ejemplo, tenían salidas no sé, a programas de adicciones, tenían salidas al médico, tenían salidas al psicólogo en otro lado, pasan, a veces pasan ejecución, llegan con sentencia firme a los 5 días, como dice la doctora, hay veces no, hay veces ellos lo que hacen, o sea, apelan, y al apelar quedan en un lugar donde no sabemos a quién le vamos a pedir autorización, ¿cómo hacemos en esos momentos? Hay que pedirle autorización al juez que intervenía en la causa, porque él, si bien ha habido una impugnación, el juez que le corresponde es el juez que ha dictado la condena, porque no está firme la condena. Entonces, a quien hay que pedirle autorización, en este caso se me ha dado hace poquito de un interno que estaba enfermo y había que operarlo, y me lo mandaban a mí que yo resuelva. Y él no podía resolver yo porque no era mío, pero sí he mandado una intimación a la OGA para que la OGA, es más, yo no tenía ni el legajo, no sabía ni de qué estaba enfermo, no tenía los antecedentes, no tenía nada, entonces he mandado a la OGA una intimación para que en ese día le manden al juez que interviene y el juez pueda resolver. Y bueno, se resuelve en el día. Es el juez que dicta la sentencia, en ese caso. Gracias, doctora. No, de nada. Bueno, dada, son las 7:51, la doctora Merchet tiene otro compromiso, así que le agradecemos un montón. La vamos a estar invitando ya para dentro de poco para una charla. Lo que les iba a contar, sí. Lo que les iba a contar es que desde ayer se ha empezado con el protocolo, ¿sí?, para la justicia restaurativa. Es decir, que cuando haya una falta leve o media, puede el interno acogerse al programa de justicia restaurativa, con lo cual va a evitar un proceso de sanción, va a reparar el daño causado, y hay que pedir disculpas, en fin, está todo el protocolo realizado. Verónica lo tiene, creo que Verónica te lo he pasado a las resoluciones y al protocolo, sí, Verónica lo tiene, para que lo vayan, para que lo tengan, lo vean, es bastante interesante, creo que es un paso adelante, en muchas provincias ya se lo está haciendo, se ha empezado, es algo que ha sido pensado por Mario Giuliano, juez de Necochea, que bueno, ya se ha ido, no está con nosotros, pero que nos ha dejado esto, es una herramienta para mí muy importante, y que va a bajar los niveles de violencia del servicio penitenciario para con los internos y de algunos internos para con sus pares. Así que bueno, celebro esto porque creo que va a ser un inicio de algo mejor. Doctora. Sí. Antes que nada, antes de despedirla,
Aquí los muchachos de la unidad número 3 estamos totalmente agradecidos por su buena predisposición, porque siempre está apoyándonos en todo lo que respecta a los estudios, el podernos haber brindado el tema de la conectividad, el acceso a todo esto de los teléfonos, que hay muchos de los chicos que están en clase no sabían que nosotros podíamos tener teléfonos para ir a clase. Y gracias a usted, porque usted libró un oficio, nos autorizó, hoy por hoy nosotros podemos estar avanzando en esta carrera, luchando por nuestro sueño, simplemente agradecerle rotundamente por todo lo que hace por todos nosotros. Aquí con respecto a la educación. No hago más que mi trabajo. De todos modos, gracias. Gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad que siempre es un placer. Muy clara la clase. Estoy segura que los chicos opinan lo mismo, así que, bueno, agradecerle siempre también, como dice Álvaro, porque la verdad es que yo tengo que reconocer que cada vez que la llamo a la doctora y le digo, ¿puedo tal? Antes que termine de preguntarle si puedo, ella ya me dice que sí y se ocupa de gestionar los permisos. Entonces la verdad que muchas gracias, porque los chicos están pudiendo estudiar ahí en la unidad 3 gracias a usted. Así que nada, gracias. Bien. Bravo por ellos que están estudiando. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, y cualquier duda lo consultan, ya saben cómo encontrarme y dónde, así que no hay ningún problema. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora. Bueno, ¿qué es esa risa, Bartolomé? Vamos a dejar de grabar